Cara a cara entre argentinos y neerlandeses. Lo repasamos y de paso te cuento una peculiaridad. Al intro. El historial entre Argentina y Países Bajos a la fecha no es muy extenso, solo 10 partidos, pero lo que nos interesa es que 6 de ellos se jugaron en Copas del Mundo. Y acá es donde se da la peculiaridad. Tomando los 90 minutos reglamentarios, hay 2 triunfos neerlandeses y 4 empates. ¿Qué? Sí, no hay triunfos argentinos. Sin embargo, los sudamericanos se hicieron fuertes en los mecanismos para definir cuándo se necesitaba un ganador. De los 4 empates hay 3 victorias argentinas, una en tiempo extra y 2 por penales. El primer partido del historial fue un amistoso en Ámsterdam allá por mayo de 1974 con victoria de la Naranja Mecánica de Rinus Michels por 4-1. De ahí en más, lo que sigue. Exactamente un mes después del citado amistoso se cruzan por la segunda fase del Mundial Alemán. La importancia radicaba en que quien terminara primero de grupo jugaría la final. No me mires así, era el reglamento de la época. Y listo. Un argentino diría, si un mes antes, casi con el mismo equipo, me metieron 4, ¿qué podría esperar ahora que es en serio? ¡Afuera! Bueno, en ningún momento de los 90 minutos hubo partido. Fue un dominio abrumador neerlandés con un Cruyff fantástico, jugando y haciendo jugar, moviéndose por todo el frente de ataque. Desbordó a Kike Wolf las veces que quiso. Perfumó como no podía por las buenas, intentó por las malas. Al final la defensa cansada y ya sin saber qué hacer, optó por tirar el fuera de juego. Se hace lo que se puede. Argentina solo tuvo un remate al arco promediando el segundo tiempo. Se le dificultaba incluso pasar la mitad de cancha con pelota dominada. Una Argentina que terminó desarmada, goleada, desorientada y sin respuestas. La fácil es decir que Países Bajos jugó contra nadie o echar la culpa a la desorganización de los argentinos. Pero, y en esto los mayores no me van a dejar mentir, el Polaco Cup tenía un equipazo. Jugadores de los equipos que dominaban el fútbol local y sudamericano. Varios que actuaban en el extranjero. La mejor defensa que se podía tener en el país. Con uno recién finalista de Copa de Campeones de Europa. Y aún y todo eso se vieron superados por la propuesta futbolística agresiva de los muchachos de Rinus Michels. Si bien en cuanto a técnica individual no hay nada que decir, nunca quedó tan en evidencia las diferencias física, conceptual, táctica y estratégica que se manejaban por esos años en Sudamérica y en Europa. La figura, Johan Cruyff, solo una palabra define su actuación: Masterclass. La decepción, nadie. En el contexto en que se dio el partido, todos hicieron lo mejor que pudieron. Solo 4 años después, la albiceleste tuvo su revancha, pero con grandísimas diferencias. Países Bajos sin sus 3 cerebros. Argentina con un equipo casi nuevo y esta vez en la instancia definitoria. En eso, el protagonista de la final, Mario Kempes, el matador, había sufrido en carne propia el baile de 4 años antes y jugó como si estuviera recordándolo todo el tiempo. Bestia. ¿El partido? Bueno, comenzó cuando entendieron que para llevarse el premio debían hacer algo más que berrinches y bravuconadas. A diferencia de lo sucedido en Alemania, esta vez sí hubo partido. Y vaya si lo hubo. Se repartieron el dominio de las mitades. Argentina fue mejor en el primer tiempo. Kempes anota faltando 5 para el descanso, lo que para César Luis Menotti podría suponer cierta tranquilidad, ya que podría manejar los tiempos del partido con la pelota. Pero pasó todo lo contrario. Países Bajos no era el del 74, pero con 7 sobrevivientes, algo de la idea había quedado. Ponele. Pese a lo que pudiera parecer, Argentina no le entregó la pelota. Los neerlandeses se la adueñaron en el segundo tiempo. Claro, la claridad de Cruyff y Van Hanegem ya no estaba.
así que se volvió todo más tosco, más previsible. Aún así hicieron transpirar bastante a Filiol, Pasarela y la Junta Militar. Como no caía el empate, Happel se la jugó con la vieja confiable. Centro a la olla y que se las arreglara el 9 grandote que había entrado. Y mal no le salió, martillazo de cabeza de Naninga faltando 8. Sabiendo que era el momento de jugársela, quizás porque ya sabían que no tenían resto físico para aguantar una prórroga, sorprenden con un pelotazo de atrás de cancha directo a Resenbrink que define derechito al poste. Listo, ahí quedaron las esperanzas, el fútbol y las fuerzas de los neerlandeses. La prórroga fue toda de Argentina, que golpeó Onda Rocky en los momentos justos. La figura, Mario Kempes. 2 goles y una actuación que lo catapultó al selecto Olimpo de los goleadores y campeones en la misma edición de un mundial. La decepción, Johnny Rep, desaparecido. Extrañó demasiado a Cruyff y Van Hanegem. Da comienzo la serie de En 8 años nos vemos con este partidazo que tuvo todos los condimentos previos, a lo largo y finales para ser catalogado como de esos que tenés que ver sí o sí antes de estirar la pata. Porque no hay nada mejor para el espectáculo que jugadores con experiencia en esto de ganar cosas importantes, 2 entrenadores que, ¿para qué te digo?, en una ciudad increíble y con el toque morboso de que una se debía quedar afuera. Y cumplieron cabalmente las expectativas. El partido no tuvo un ritmo frenético, pero sí movido. Llegada neerlandesa, respuesta argentina. En el medio, Países Bajos con la pelota y Argentina esperando el contragol. David bancándose a Ortega, la línea de 3 argentinas soñando con Kluivert, el Piojo López y Arthur Numan en un problema sin solución para los defensores rivales. Los arqueros con bastante trabajo, Roy un poco más que Van der Sar por la estrategia adoptada por los entrenadores. Entre tanto ida y vuelta, nadie se percató de los 2 desaparecidos, Batistuta y Bergkamp, bien cuidados, pero quienes paradójicamente serían claves para el resultado final. El primero que logró zafarse fue el Bati, que aprovechó un gran pase de Verón para hacer pasar de largo a su marcador. Solo y con el arco de frente optó por potencia antes que colocación, reventando el palo. Ya había pasado 3/4 de partido y argentinos y neerlandeses, cada uno a su manera, ya habían mostrado que tenían con qué lastimar, pero el empate no se quebraba. En eso el trámite le da a los sudamericanos una ayuda inesperada. Caballada de Numan y de un plumazo, Argentina se saca de encima el molesto lateral y queda con un hombre más. Pero las ventajas hay que saber aprovecharlas y los de Daniel Alberto pecaron de verdes. Pero las ventajas hay que saber aprovecharlas y los de Daniel Alberto pecaron de verdes. El castillo del ex gran capitán se vino abajo en 3 minutos. Primero, su hijo futbolístico simuló una falta dentro del área y combo completo de impotencia metió el famoso cabezazo a los 87. Minutos después, homenaje de Frank de Boer a los finalistas del 78 y aparece el otro perdido. Extrema frialdad de Bergkamp que, a la inversa de Batistuta, prefirió colocación antes que potencia. Se acabó. Un broche de película para un partidazo donde la única diferencia la marcaron los que en el contexto de juego pasaron desapercibidos, en la única oportunidad en que pudieron zafarse de su marca. La figura, Edgar Davids y Claudio López. Cuando el partido es parejo, todos alternan buenas y malas producto de virtudes propias y ajenas. En este marco, el mediocentro neerlandés y el delantero argentino se destacaron un poquito más que sus compañeros. La decepción, con el mismo criterio, Batistuta. No hizo un mal partido, pero casi nunca pudo sacudirse la marca de Stam y de Boer.
y cuando lo pudo hacer, equivocó la forma. Bergkamp iba por el mismo camino, pero lo salva el golazo. Pasados 8 años, se juega el que es, por el momento, el único enfrentamiento en fase de grupos y que se puede definir con una sola palabra: infumable. Te soy sincero. Lo más parecido a una instalación eléctrica de las que hago yo. Puro chispazo. Chispazo de Riquelme y Tevez, chispazos de un incipiente Messi, chispazos de Van Persie y Sneijder. Absolutamente increíble. Muy pocas ganas de jugar, menos de arriesgar, mucho conformismo. Claro, me faltó darte parte de la data. Llegaron a esta tercera fecha ya clasificados. Acabáramos. Así que por este lado nada relevante que reportar salvo un gran bostezo. Lo único interesante estuvo en las tribunas, con el Diego y Johan Cruyff dándole un poco de dignidad futbolera al espanto que se estaba desarrollando en el campo de juego. Las figuras, Johan y el Diego. La decepción, los 30 jugadores y técnicos que entraron a la cancha. Ocho años después los encuentra otra vez en una instancia definitoria, las semifinales del Mundial brasileño. Este encuentro tuvo un trámite más movido que el del 2006. Mucho no había que hacer para lograrlo. No, evidentemente. Argentina atacó bastante con el triángulo Enzo Pérez, Lavezzi, Messi, en ese orden de preponderancia. Los europeos con lo que podían hacer Robben y Sneijder. Tampoco para emocionarse mucho, hablo de un par de llegadas con cierto aroma a peligro. Creo que Van Gaal y Sabella se inquietaron más por un par de patadas al límite que por lo que sus equipos generaron en ofensiva. La sensación general fue que Argentina había hecho un poquito más por llevarse la clasificación. Pero cuando Enzo Pérez y Lavezzi se cansaron, con Messi controlado por una marca personal que no le dejó hilvanar una sola jugada, y con cambios que aportaron menos que un gitano, el rendimiento cayó en picada y los pupilos de un timorato Van Gaal se animaron a más. O tal vez a jugar por otros partidos de los neerlandeses en ese mundial. Esa fue la táctica de un principio, de gastar al rival y golpear en los minutos finales con el rápido tridente ofensivo. ¡Ajá! Lo cierto que eso que fue su virtud terminó siendo su piedra de tropiezo. Minuto 90, desatención defensiva, Robben entra al área, remata y Mascherano salva en extremis. Esa jugada terminó por confundir al entrenador neerlandés. Mientras el 99% ya veía los penales como una realidad, Van Gaal vio que estaban las condiciones para ganarlo en el suplementario y quemó su último cambio con Huntelaar, un 9 goleador, dejando en el banco a Tim Krul, el héroe en la tanda de penales contra Costa Rica. Pobre Lucho, le salió el tiro por la culata. Huntelaar no la vio ni cuadrada, la pelota no entró en los 30 minutos extras y Países Bajos tuvo que enfrentar la definición por penales con su as en el banco. Chiquito se vistió de héroe y se sumaba una nueva frustración para el fútbol de la tierra de los tulipanes. No, de nuevo no. La figura, Enzo Pérez. Corrió por él, por Messi y por Higuaín. Y encima lo hizo bien. La decepción, Luis Van Gaal. Se dejó engañar por espejitos de colores y el héroe terminó siendo otro. No sé si fue así, pero parecía que ambos entrenadores habían tomado nota de lo vivido 8 años atrás. Uno de ellos, seguro. Todavía tenía la sangre en el ojo por lo de Brasil y calentó el partido. A ver, sacando alguna que otra declaración de esas a los que nos tiene acostumbrado, por lo que vi, no dijo nada errado. Es así de crudo. Pero en pleno 2022, con tanto periodista, streamer o creador de contenido ávido de seguidores sueltos por ahí, no existe cosa, por más inocua que sea, que no pueda exagerarse al plano de ataque a la patria y así crear esas dosis de polémica barata e innecesaria que parece darle sentido a la vida de miles de personas, a la vez que se aseguran una buena cantidad de dinerillo extra.
Tal vez por eso el último partido de la saga fue titulado como la Batalla de Lusail, aunque por lo mostrado en cancha tranquilamente se hubiera podido llamar los amagues de Lusail o las intenciones de Lusail. ¿Por qué? Para los que no hayan hinchado por cualquiera de los dos, el partido comenzó recién a los 78 minutos. Antes, un bodrio infumable, una lentitud exasperante, algún estiletazo que Messi metía por ahí y un gol que fue casi un homenaje a Mario Kempes. Y los Países Bajos eran la imagen viva de la apatía. No reaccionaba ni siquiera estando en desventaja, respetando el plan de Don Luis al pie de la letra, como si esperaran que los argentinos se hicieran los goles solos. Bueno, ¿qué digo? Si en todo el mundial jugaron a lo mismo. El Moño, un árbitro acorde que por preferir la psicología a las reglas, se quedó sin mundial. Cuando se terminaba y la decepción se había apoderado de todo aquel que no apoyara ni a argentinos ni neerlandeses, Lucho tuvo que aceptar que los de Scaloni no le iban a hacer el favor de empatarse, así que hizo entrar a quien para mí fue el único en cancha que se animó a romper la monotonía: Guus Weghorst. Ya en el primer tiempo se notaba que estaba con una motivación especial, y fue el revulsivo del apático equipo de Van Gaal. Ahora sí, el partido que todos queríamos ver. Una Argentina que movía la pelota y se exponía a los peligrosos contragolpes europeos, con 22 tipos que por fin hacían algo más que caminar la cancha. Con un nuevo penal, los de Scaloni recuperan la ventaja, y en el último de los innecesarios 11 minutos de adición, y cuando los argentinos festejaban su pase a semis, baldazo de agua fría. El mencionado Weghorst empata luego de una estupenda jugada de táctica fija y nos vamos a los penales. ¿Otra vez De ahí en más, solo entender que lo que se siembra, se cosecha. Amén. La figura, Guus Weghorst, el único que parecía tener conciencia de lo que se jugaba. La decepción, Louis van Gaal. Erró el plan de partido, atando demasiado a sus jugadores y encima provocó una inútil guerra psicológica. Tal vez si hubiera probado jugar, otro hubiera sido el cantante. Me gustaría terminar el video colocando en una suerte de lista, desde el mejor al peor, los 6 partidos. Aclaro, es mi opinión basada en el nivel de jugadores, en la instancia que se estaba jugando, lo ofrecido en cancha, en lo que yo creo que es jugar bien y lo que me parece que es un buen partido de fútbol. Nótese que dejo totalmente afuera el resultado final. Para nada es la verdad absoluta ni definitiva, pero es mi verdad. Cada uno tendrá la suya y es bien respetable. Para mi gusto personal, el mejor partido en la historia de los mundiales entre neerlandeses y argentinos fue el de Francia 98. Lo tuvo todo. Buenos jugadores, actuaciones individuales de alto nivel, entrenadores ganadores, planteos tácticos inteligentes, ritmo, jugadas geniales, suspenso, paridad, goles, incidencias y un final de película. Atractivo a más no poder. En el segundo puesto, por un pelito, la final del Mundial 78. Tuvo casi todos los ingredientes que nombré del partido anterior. Buenos jugadores, grandes actuaciones individuales, goles, suspenso y el final de película. La diferencia la hago en que no tuvo el ida y vuelta del anterior, fue más un tiempo para cada uno. Cierto. Cerrando el podio, el del 74. Sí, ya sé, no fue parejo, pero la demostración de fútbol de la naranja mecánica, en especial de Johan Cruyff, Neskes y más en silencio de Van Hanegem, está dentro de las mejores que haya visto. Y el hecho de haberse desarrollado bajo un aguacero le da una magia especial. Bravo, 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 bravo. A varios cuerpos de distancia tenemos el cuarto puesto. Acá debo reconocer que tuve mis dudas, ya que hablamos de casi el mismo partido, diferenciado por detalles.
Justamente estos detalles inclinan la balanza hacia el del 2014, con otro tipo de ritmo, pero ritmo al fin, con buen nivel de jugadores y propuestas muy atinadas. Argentina lastimando por los costados y Países Bajos con una impecable marca a Messi. Ponele, buen duelo táctico, más allá que lo interesante llegó al final. Ok. En quinto puesto, ahí nomás, peleando el cuarto, el del 2022. Un calco del partido del 2014, aunque con menos ritmo aún. Un ajedrez jugado de manera cadenciosa, cautelosa, repetitiva. Dos equipos demasiado atados a su plan de juego, con un Messi que le bastó un chispazo para meter el pase del primer gol. Menos mal que entró Weghorst y revolvió el avispero, dándole un poco de sentido a aquello de la batalla de Lusail. ¡Menos mal! Por último, en el puesto 6, está más que clarito el partido del 2006. Ambos clasificados jugaron a cuidarse para lo que venía. Una clara muestra de que no alcanza con tener buenos jugadores si no se tiene ambición. Aquí no ha pasado nada. Acá lo tiro a la mesa, como dije, es mi opinión, cada uno tendrá la suya, bienvenida sea. Gracias por llegar hasta acá, más adelante seguiremos ahondando en los grandes clásicos del fútbol mundial, por ahora a nivel selecciones y en campeonatos mundiales. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Chao.